El impacto del asteroide hace 66 millones de años en lo que hoy es la península de Yucatán desencadenó uno de los eventos de extinción masiva más devastadores en la historia de la Tierra, eliminando aproximadamente el 75% de las especies del planeta, incluyendo a los icónicos dinosaurios no avianos que habían dominado los ecosistemas terrestres durante más de 150 millones de años. Sin embargo, mientras los grandes reptiles desaparecían para siempre, otros grupos como los anfibios lograron no solo sobrevivir, sino incluso prosperar en el mundo postapocalíptico del Paleoceno. Esta aparente paradoja evolutiva, la vulnerabilidad de los poderosos dinosaurios frente a la resiliencia de los frágiles anfibios, encierra lecciones fundamentales sobre selección natural, adaptaciones biológicas y los mecanismos de supervivencia ante catástrofes globales. Para comprender por qué ranas, salamandras y cecilias cruzaron ilesas el límite Cretácico-Paleógeno, mientras los tiranosaurios y triceratops perecían, debemos examinar una compleja interacción de factores ecológicos, fisiológicos y biogeográficos que favorecieron a estos humildes vertebrados en un escenario de destrucción planetaria. Los efectos inmediatos del impacto del asteroide de Chicxulub incluyeron una cadena de eventos catastróficos que transformaron radicalmente las condiciones ambientales del planeta. Megatsunamis de cientos de metros de altura arrasaron las costas continentales. Una lluvia incandescente de material eyectado provocó incendios globales que carbonizaron bosques enteros, y una densa capa de polvo y aerosoles de sulfato en la atmósfera bloqueó la luz solar durante meses o incluso años, generando un invierno nuclear que detuvo la fotosíntesis y colapsó las cadenas alimentarias terrestres y acuáticas. En este contexto apocalíptico, las ventajas selectivas que habían convertido a los dinosaurios en los amos indiscutidos del Mesozoico, como su gran tamaño, especialización trófica y elevadas demandas energéticas, se volvieron de pronto terribles desventajas, mientras que las características modestas de los anfibios, desarrolladas durante más de 300 millones de años de evolución desde el Devónico, resultaron ser precisamente las necesarias para sortear la crisis. Una de las claves de la supervivencia anfibia reside en su extraordinaria plasticidad ecológica y fisiológica. A diferencia de los dinosaurios, cuya existencia dependía críticamente de ecosistemas complejos y productivos, muchas especies de anfibios modernos y ancestrales poseían adaptaciones que les permitieron resistir las condiciones extremas posteriores al impacto. Capacidad de entrar en estados de estivación, similar a la hibernación pero durante sequías, enterrándose en el lodo y reduciendo su metabolismo al mínimo durante meses o incluso años. Tolerancia a la inanición prolongada gracias a tasas metabólicas bajas y habilidades para aprovechar recursos alimenticios alternativos como detritos orgánicos, invertebrados resistentes e incluso hongos que proliferaron en los bosques devastados. Mientras los grandes herbívoros dinosaurios morían al desaparecer las plantas de las que dependían y los carnívoros al quedarse sin presas, los anfibios generalistas podían subsistir con los escasos recursos disponibles en los microhábitats que lograron escapar a la peor destrucción. La fisiología reproductiva de los anfibios también jugó un papel crucial en su supervivencia diferencial. Muchas especies modernas tienen ciclos reproductivos extraordinariamente rápidos, compuestas de huevos numerosas que pueden aprovechar ventanas temporales breves de condiciones favorables, una característica que probablemente compartían sus ancestros del Cretácico tardío. Esta estrategia de vida rápida, en contraste con la estrategia de vida lenta de los dinosaurios, con largos periodos de gestación y cuidado parental, permitió a las poblaciones de anfibios recuperarse rápidamente una vez que las condiciones ambientales empezaron a estabilizarse, recolonizando los hábitats devastados mucho antes que vertebrados con ciclos vitales más prolongados. Además, la presencia de etapas larvarias acuáticas en muchos anfibios actuó como un seguro evolutivo. Mientras los ambientes terrestres se volvían inhabitables, las larvas en charcas y cursos de agua protegidos podían continuar desarrollándose, asegurando la continuidad de las especies incluso si los adultos morían. Los estudios de los sedimentos del límite KPG revelan otro factor crítico.
La distribución geográfica diferencial de los efectos del impacto, el asteroide golpeó en una plataforma carbonatada rica en yeso, lo que exacerbó los efectos climáticos al liberar enormes cantidades de azufre a la atmósfera. Sin embargo, los modelos computacionales muestran que las perturbaciones atmosféricas fueron menos severas en el hemisferio sur que en las latitudes más cercanas al impacto en el Caribe. Curiosamente, el registro fósil indica que los anfibios del Cretácico tardío tenían distribuciones más amplias y sureñas que muchos grupos de dinosaurios, lo que pudo haberles dado acceso a refugios ecológicos donde las condiciones se mantuvieron marginalmente más estables. Esta hipótesis se ve apoyada por el hecho de que las mayores tasas de extinción entre anfibios ocurrieron en las latitudes norteñas más afectadas, mientras que linajes tropicales y australes mostraron notable resiliencia. La estructura misma de los ecosistemas mesozoicos también ayuda a explicar el patrón diferencial de supervivencia. Los dinosaurios ocupaban predominantemente los nichos de grandes herbívoros y depredadores, en posiciones especialmente vulnerables durante colapsos ecológicos porque dependen de la estabilidad de múltiples niveles inferiores. Los anfibios, en cambio, tendían a ocupar roles menos especializados como consumidores secundarios de pequeños invertebrados, una posición trófica más resistente porque podía mantenerse con comunidades simplificadas de detritívoros y descomponedores, que fueron los primeros en recuperarse tras la catástrofe. Esta diferencia se ve reflejada en los registros fósiles del Paleoceno temprano, donde las asociaciones de anfibios muestran continuidad con las del Cretácico tardío, mientras que las comunidades de vertebrados terrestres de mayor tamaño experimentaron una reorganización completa. La historia evolutiva profunda de los anfibios puede ser otro factor subestimado en su supervivencia. Como grupo que ya había sobrevivido a varias extinciones masivas previas, como la del Pérmico-Triásico, la más severa de todas, los anfibios del Cretácico tardío descendían de linajes que habían desarrollado mecanismos genéticos y fisiológicos para resistir estrés ambiental extremo. Algunas investigaciones sugieren que características como la capacidad de reparación del ADN, tolerancia a la radiación UV, que pudo haber aumentado tras la destrucción de la capa de ozono por el impacto, y resistencia a metales pesados, liberados en grandes cantidades por el asteroide rico en iridio, estaban más desarrolladas en los anfibios que en otros vertebrados contemporáneos. Estas adaptaciones moleculares, invisibles en el registro fósil pero inferibles por estudios comparativos con especies modernas, pudieron marcar la diferencia entre la vida y la extinción en los años posteriores al impacto. El contraste entre el destino de los dinosaurios y los anfibios tras el evento KPG ofrece una poderosa lección sobre lo que determina la supervivencia de un grupo biológico frente a catástrofes globales. No fue el tamaño, la fuerza o el dominio ecológico lo que aseguró el paso al Cenozoico, sino la flexibilidad fisiológica, la generalización trófica y la capacidad de resistir en microhábitats protegidos. Los anfibios, con su combinación única de tolerancia ambiental, plasticidad reproductiva y modestas demandas ecológicas, encarnaban precisamente este conjunto de características, mientras que los dinosaurios, a pesar de su increíble éxito durante 150 millones de años, resultaron vulnerables por su especialización y dependencia de ecosistemas complejos. Esta misma dinámica puede observarse en otras extinciones masivas a lo largo de la historia de la vida, donde los grupos aparentemente más frágiles a menudo superan a los dominantes cuando las reglas del juego evolutivo cambian bruscamente. La supervivencia de los anfibios no fue, sin embargo, un fenómeno uniforme. Estudios detallados del registro fósil muestran que ciertos linajes, como las salamandras primitivas y algunas familias de ranas, atravesaron el límite KPG con relativamente pocas extinciones, mientras que otros grupos de anfibios mesozoicos más especializados desaparecieron para siempre. Este patrón selectivo refuerza la idea de que fueron las especies con estrategias más generalistas y adaptables las que lograron persistir, mientras que las formas más especializadas sucumbieron, un paralelo exacto con lo ocurrido entre los dinosaurios, donde solo las aves generalistas sobrevivieron. El legado de esta supervivencia diferencial se aprecia hoy en la extraordinaria diversidad de anfibios modernos, que con más de 8.000 especies conocidas representan uno de los grupos de vertebrados más exitosos del planeta.
Cada rana, salamandra y Cecilia es portadora de un linaje que no solo resistió el peor día en la historia de la Tierra, sino que supo aprovechar las oportunidades del mundo devastado que siguió. Su historia es un testimonio de que en la evolución a veces son las adaptaciones más sutiles y no las más espectaculares las que determinan el éxito a largo plazo. Mientras los dinosaurios nos dejaron su espectacular legado fósil y las aves como único linaje superviviente, los anfibios continúan su silenciosa pero resistente existencia, recordándonos que la verdadera medida del éxito evolutivo no es el dominio temporal, sino la capacidad de perdurar a través de las mayores catástrofes que la Tierra pueda experimentar.